Buenos días, mi nombre es Laura Valentina Suárez y voy a dar una opinión acerca de las lecturas de la primera unidad de nuestro diplomado de talento humano. Debo empezar diciendo que la parte que más me llamó la atención es desde los inicios del área de recursos humanos. De acuerdo a lo leído, se puede evidenciar que ha evolucionado considerablemente. Anteriormente el tema de talento humano esas funciones estaban inmiscuidas dentro del departamento de compras. Dentro de sus funciones, el departamento de compras incluía entre sus atribuciones la adquisición de mano de obra humana al precio más competitivo en ese entonces, y pues de ese modo el departamento de compras contrataba y despedía al mejor costo, y se ajustaba, pues realizaban contratos laborales del mismo modo en que se negociaba una adquisición de un producto. Es decir, en ese entonces el tema laboral se veía más que todo también como una adquisición de un producto. Se le decía a la persona como: usted va a ser contratada para realizar esta labor y se le va a pagar tanto, pero pues era algo más, era como una compra de un bien, un servicio. En ese entonces se veía de esa forma. Ya después, debido pues también a la normatividad laboral específica, esta profesión pues ya fue una necesidad para las empresas ya grandes en ese entonces. Ya tuvieron la necesidad de contratar profesionales expertos en el derecho laboral y negociación, al tiempo que surgieron, porque en ese entonces también surgieron los llamados sindicatos, pues que prácticamente en ese entonces se generaron para negociar sus salarios también, y como las condiciones laborales, ya que pues en ese entonces no eran las mejores condiciones laborales como se ha venido evolucionando actualmente. Eh, en la revolución industrial, muchas de las labores dejaron de ser artesanales. Es decir, llegó la revolución industrial. Con la revolución industrial llegaron el tema de la implementación de máquinas. Es decir, que digamos que ya la mano de obra no era tanto artesanal, o sea, tanta mano de obra de los seres humanos, sino más que todo ya empezaron a utilizar las máquinas, la máquina de vapor, por ejemplo. Pero ¿cuál era su acontecimiento en ese entonces? Como era una implementación nueva, digamos que las labores de supervisar la máquina, o después de lo que hacía la máquina, seguían siendo también ya labores artesanales por parte de los trabajadores. Entonces, en ese entonces los riesgos de los trabajadores se aumentaron aún más. Entonces ya digamos que las condiciones laborales ya no eran las mismas, ya los salarios tampoco eran los mismos, los tiempos laborales tampoco eran los mismos. Entonces digamos que ya eran mayores los peligros. Eh, dado la dado que pues la maquinaria y la profundización de esta, y de la insatisfacción producida por sus condiciones laborales, a finales del siglo XXI se empezaron a crear lo que se denominan los departamentos de bienestar. Se dedicaban a velar por las necesidades de los trabajadores, como lo es vivienda, educación, atención médica, así como impedir la formación de sindicatos. Entonces ya en ese entonces ya se estaba como ya focalizando más el tema del talento humano, que no era solo contratar un personal para que cumpliera una labor, sino que adicional a esto también habría que mirar que la persona estuviera satisfecha con su labor, que estuviera se sintiera en un clima laboral bien, que su salario fuera justo de acuerdo a sus labores. También a darles ya como beneficios, entonces que la salud, que la educación, que que ya como tal en este caso ya los derechos a los que en el ahora, los derechos laborales que tiene una persona, y pues asimismo también los deberes. Eh, Hubo una etapa, la administración científica,
y que fue como en la Primera Guerra Mundial. El estadounidense Frederick Taylor defendió los principios de la llamada administración científica del personal gracias a su contribución con el estudio del método y tiempos. Quedó demostrado que el estudio científico y sistemático de labores podía conducir a mejora, o sea, podría ser un mejorables en la efectividad y en la eficiencia del trabajo. La necesidad de la especialización al personal y mejorar su capacitación quedaron demostrados. Es decir, que él fue uno de los pioneros, por decirlo así, que implementó también el tema de las capacitaciones, del entrenamiento al personal, ya que pues de acuerdo a su método científico se identificó que las personas cuando conocen y saben cómo deben realizar una labor, pues eso da eficiencia, se evitan errores, se minimizan atrasos y por consecuencia eso le da eficiencia y eficacia a la labor final. En la etapa post Segunda Guerra Mundial, debido a la necesidad de clasificar un gran número de personas en el servicio militar durante la guerra, ellos empezaron a hacer como una lista de aptitudes que pues se necesitaba para nombrar a los militares en su momento, y pues digamos que desde ahí se puede decir que se empezó a utilizar ese método de las descripciones de puesto de trabajo. Se empezó como a implementar el tema de la descripción de puestos de trabajo. Hoy en día las empresas no toman muy en cuenta el área de talento humano. Para ellas el área de talento humano es solo la que exactamente les provee el talento humano, pero en la mayoría de empresas el área de talento humano es considerado, digamos que en un mapa de procesos es como un área de apoyo. En una de las lecturas decía que esta área todavía no tiene como esa importancia en la mayoría de empresas, o en la mayoría de compañías no tiene la importancia que se le debe dar, ya que esta esta área debería estar casi que en un nivel directivo gerencial, debería estar muy a la mano con los gerentes, debido a que es el área en la que como lo dice, es el recurso humano que tiene la empresa. Por ende, ese recurso humano es el que hace que la empresa surja, que la empresa nazca, que la empresa evolucione, que la empresa cumpla con los objetivos que tiene. Al momento, un pequeño ejemplo. Una empresa que se dedica a vender productos, si no tiene quien venda esos productos, pues no va a vender productos. Por consiguiente, pues no va a poder tener las ganancias que desea. Para que una persona entre para vender productos, pues debe ser una persona que tenga ciertas experiencias, tenga ciertos estudios, tenga ciertas actitudes y aptitudes, unas blandas, tiene que tener diferentes cositas, que es lo que conforma el perfil de cargo, como se le llama, o el manual de funciones, ¿sí? Entonces, digamos que en el momento el área de talento humano en la mayoría de empresas no es considerado el área más importante, el cual debería ser el área más importante de una empresa, precisamente por todo esto, porque es la que realiza todos los procesos, los procedimientos para poder encontrar el personal idóneo que se está buscando para cada uno de los cargos en cada una de las áreas. También es un área que debe estar muy amarrada con todas las otras áreas, ya que pues el área de talento humano le va a ayudar al área, por ejemplo, de compras a crear un perfil de cargo, por ejemplo, de un vendedor. Entonces se le dice, bueno, ¿qué necesita que haga esta persona realmente? ¿Qué conocimientos debe tener esta persona en su momento? ¿Con qué aptitudes debe contar? Debe ser una persona amable, debe ser una persona que trabaje en equipo. Todo eso se va construyendo, pero es un trabajo conjunto, tanto entre la persona experta en el área en el que la persona va a aplicar, tanto como la de talento humano, porque sabe qué aptitudes puede aplicar para el cargo también.
Eh, es muy conocido que talento humano ya ahorita en este entonces, en esta época, tiene, digamos que unas subdivisiones o unas subfunciones que ya debe cumplir talento humano. Prácticamente talento humano tiene todo lo que es el proceso de reclutamiento de personal, tiene todo lo que es capacitación y entrenamiento de personal, todo lo que es bienestar, todo lo que tiene que ver con la relación laboral entre el trabajador y la empresa y todo lo que tiene que ver seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el área de talento humano es un área bastante amplia, es un área en la que se tratan diferentes temas, pero pues uno va relacionado con el otro. Entonces es un área en la que se necesita que la gerencia o que los directivos apoyen 100% todas las acciones y actos que hace el área, porque pues los hace para el bien común de la empresa. Somos como el intermedio entre el trabajador y el empleador. Entonces nosotros tanto manejamos el tema de relación laboral como lo que son los contratos, los pagos de nómina, las afiliaciones a seguridad social, todo lo que tiene que ver con sus subsidios, bueno, todo el tema eso es como un área. El área de los pagos de seguridad social, el área del pago de la nómina, bueno, etcétera. Está la otra área que es el área de capacitación y entrenamiento. Entonces es donde se involucra al personal en capacitaciones que los ayuden a hacer, a crecer como tal en la empresa. Es decir, que hay capacitación de producto interno de lo que vende la empresa, o si es de manejo de una máquina, pues una capacitación en manejo de esa misma máquina. Capacitaciones que les ayuden a ellos a crecer tanto como empleados dentro de la empresa, como que les ayuden a tener ascensos o aumentos debido a su buena a su buena a su buen desempeño en la labor que tienen. Esas capacitaciones también son capacitaciones de bienestar, capacitaciones que les ayuden a ellos a tener un clima laboral mucho mejor. Eso en el área de pues capacitación y entrenamiento. Entrenamiento es toda la inducción que se les da a ellos al momento de ingresar a la empresa, se les dice qué es la empresa, hace cuánto está la empresa, como tal la historia de la empresa, y adicional pues como tal la inducción en todo lo que la empresa es. Entonces que la empresa maneja sistemas de gestión o que la empresa maneja ciertos sistemas informáticos que deben manejar ellos también. Bueno, toda esa inducción que se le da general a una persona cuando ingresa a un nuevo trabajo. Adicional está entonces la parte de bienestar. En la parte de bienestar es verificar todo el tema de bienestar de los trabajadores. Entonces están todo lo que tiene que ver con las cajas de compensación, todos los beneficios que tienen con la caja de compensación, también el tema de bienestar en la salud, los exámenes médicos ocupacionales, los exámenes, los resultados, las recomendaciones médicas, todas las incapacidades que se presentan por parte de un trabajador. Todo ese tema de bienestar como tal, tanto el trabajador como a sus familias, esa es otro ámbito que maneja el área de talento humano. Y también está el área de seguridad y salud en el trabajo. El área de seguridad y salud en el trabajo es el que se encarga de revisar que el trabajador esté seguro en su puesto de trabajo, prácticamente que ninguno de los riesgos a los que esté expuesto le vaya a generar una enfermedad laboral o le vaya a generar un accidente de trabajo. Para evitar eso o para minimizar esos riesgos, pues la empresa ya debe tener todo un programa establecido, saber qué riesgos está expuesto cada uno de sus trabajadores de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a la locatividad de la empresa. Ya debe tener también un plan de capacitación establecido de acuerdo a todo lo que le haya salido en el informe general de las recomendaciones de salud de los exámenes médicos, en las baterías de riesgos psicosociales, en la investigación de accidentes de trabajo si se han presentado, todo el tema que tienen que tener ya establecido las empresas, todo para que la salud de los trabajadores
y el estado físico, social, si el estado físico y psicosocial de los trabajadores esté bien en el área laboral, en los horarios en los que ellos nos prestan